Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ojalá llegáramos al 1%, pero eso ya es una utopía tremenda, ¿no? En este país. Un 1% que en la convertibilidad en algún momento, ¿no? No, 1% por mes podés tener, qué sé yo, estamos hablando, sería algo así como un 14, 15% anual de inflación. Serían números extraordinarios, pero todavía altos para algún país de la región, ¿no? Vos sabés, Iván, que cuando... Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Cuando Kirchner decide intervenir el INDEC en enero de 2007, era porque el índice le iba a dar 1%. Claro. Y o sea, 1%... iba a superar el 0, algo. Digamos, exactamente. Claro. Entonces el 1% para Kirchner era inaceptable porque se le escapaba la inflación, entonces había que mentirla. Imagínate la diferencia, cómo terminó eso, ¿no? Y la clavaron en algo así como 10% anual, les daba siempre 10% anual por un par de años, y bueno, en el supermercado ya era el doble o el triple que eso, ¿no? ¿Qué estás viendo? Bueno, no, veo un sendero decreciente para la inflación, que no es lo mismo que decir un sendero decreciente de precios, creo que eso hay que tenerlo claro, porque bueno, digamos, hay una política económica que busca ajustar el déficit, es decir, esas son las causas fundamentales de la inflación, y por otro lado, bueno, los ajustes de precios más fuertes ya se hicieron, se subió mucho el combustible, subió mucho el dólar oficial, bueno, estaban hablando de las prepagas, también y dieron un salto, saltaron las tarifas de los colectivos, ahora va a haber un salto de gas, de luz. Bueno, llega un punto que ya está, ya no tenés que hacer un catch-up, digamos, de todos los precios que el kirchnerismo mantuvo congelados para intentar ocultar los problemas debajo de la alfombra. Entonces, una vez que pasa eso, ok, todos esos precios que ya pudieron ajustarse porque estaban muy atrasados, irán subiendo con el ritmo de la inflación mensual que vayas teniendo, ¿no? Pero las altísimas tasas de inflación que vimos en diciembre y en enero tuvieron que ver principalmente con esto, con destapar una olla que estaba a presión, y bueno, cuando destapas la olla, obviamente el agua rebalsa, después va a seguir a la temperatura del fuego, ¿no? Y ahora lo importante es enfocarse en eso. Bueno, ¿cómo está la hornalla? La hornalla está cambiando, eso es lo saludable. Iván, hay una discusión entre los economistas sobre cuán sustentable puede ser el ajuste. Economistas que dicen, el ajuste es sustentable porque vos dejás de pagar muchas cosas que tendrían que haber pagado, y eso se va a trasladar en deudas. No es sustentable porque bajás la inflación, pero no hay inversión. No es sustentable porque, no sé, las generadoras de energía, no las distribuidoras, ¿no? Diferenciamos generadora de distribuidora de energía, porque el Estado no le está pagando a las generadoras de energía y eso va a tener unas determinadas consecuencias. No es sustentable porque etcétera, 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 etcétera. Vos sos economista, ¿qué decís? Bueno, el tema ese por ejemplo, veámoslo así. Los principales rubros del gasto el año pasado eran jubilaciones, salarios públicos, subsidios a la energía, subsidios en general económicos a la energía, al transporte y demás, y obra pública. Esos 4 rubros están cayendo muy fuerte, está cayendo mucho jubilaciones, producto de una licuación, esto hay que decirlo, o sea, las jubilaciones no han subido, porque la fórmula que estaba se mantuvo, entonces eso te genera que no crezcan con la inflación en estos primeros 3 meses del año, y la inflación fue muy alta, eso licuó las jubilaciones. Después la obra pública se redujo en un 87% en términos reales, eso prácticamente equivale a decir no hay más obra financiada por el Estado. Y después los salarios de la administración pública caen. Primero porque a los empleados que siguen se les aumenta menos que la inflación. Y a muchos empleados se los está desafectando, ¿no? Es decir, se desvinculan contratos y algunos hasta se los ha... Es decir, no se renuevan contratos y algunos se los despidió. Perdón, a un ritmo de 15.000 por trimestre, están diciendo en cuanto a los contratados. Bueno, ahí está. Y por último tenés el tema de la energía, que por eso te decía, bueno, algunos dicen, no, esto es porque en realidad pateaste los pagos para adelante. Bueno, ok, pero estamos teniendo ajustes de tarifa, entonces cuanto más sube la tarifa, menos necesidad de subsidio tenés. O sea que sería razonable ver que el gasto público en subsidios energéticos baja cuando sube la tarifa.
Entonces, poniendo estas cosas sobre la mesa, yo diría, no sé si es tan insostenible el ajuste, porque el gobierno, o digamos, uno lo escucha al presidente y no parece que vaya a aflojar con el tema de la obra pública. Lo que está esperando es que venga la inversión privada a hacer obras de infraestructura. Entonces, mientras eso no pase, me parece que o que la hagan los municipios buscando plata propia, pero desde el Estado Nacional no sale nada. La política salarial y de empleados públicos, desde mi punto de vista, creo que va a continuar, por lo menos parece ser un norte de esta administración. Y en las jubilaciones ya dijeron, vamos a actualizar con inflación. Eso quiere decir que de ahora en más las jubilaciones, el gasto del gobierno en jubilaciones, en términos muy a grosso modo, no va a caer como ha caído, pero tampoco va a crecer. Entonces, bueno, lo que ya te ganaste en estos meses, ya te lo ganaste, quedó para el gobierno y hacia adelante eso no lo devolvés. Entonces, ¿hay dudas? Bueno, sí, no son descabelladas. Está muy bien los que hacen esas preguntas sobre la sostenibilidad. Yo creo que por ahí tengo una mirada más optimista respecto de otros, pero creo que en cualquier caso, aunque tengan razón los que dicen, che, no, mirá que acá esto bajó, pero va a terminar subiendo, el país termina este año con las cuentas públicas muy mejoradas respecto al año anterior, y eso es lo más importante, ¿no? El cambio de rumbo y mostrar que si el año pasado terminaste con 3% de déficit primario, terminarás con 0,5, bueno, digamos, no es una mejora significativa, digamos, no vemos esos números hace 10 años los argentinos, ¿no? Iván, bueno, cada una de estas cosas tiene un costo, digamos, ¿no? Que la gente vuelva a pagar la energía, que las jubilaciones se licúen, que no haya obra pública, afecta a diversas cantidades de personas, pero las afecta. Se supone que una recuperación económica es lo que justifica, digamos, que después eso se equilibre un poco. ¿Qué perspectiva ves de una recuperación económica? No digamos ya establecer este equilibrio necesario, sino empezar a activar la economía. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, justamente hoy el fondo dijo, la economía argentina va a caer 2,8% en el año. Haciendo algunos ejercicios hace un mes o unas cuantas semanas, a mí me daba 2,7, digo, no, esto es una casualidad, pero más o menos estamos viendo la misma cosa. Está por ahí, claro. Claro, ahora ese 2,7 no es una economía que va a caer todos los meses, no, es una economía que tiene concentrada la caída en los primeros meses. En diciembre, enero, febrero y hasta abril, y en abril empieza una recuperación. Será en mayo, será en marzo, pero ahí empezaría a haber un rebote, y que a mí me gustaría decir que si bien yo creo que son muy importantes las reformas estructurales en este país, y tiene que haber una reforma del sistema de pensiones, y tiene que haber una reforma del mercado laboral, y tiene que haber más privatizaciones en el sector público, o sea, yo estoy de acuerdo en líneas generales con los proyectos de ley que se han mandado al Congreso. Dicho todo esto, yo creo que el rebote económico pasa de cualquier manera, o sea, pasa o pasa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que tuviste es un shock de la devaluación que generó todos estos costos, lo que vos mencionabas, la caída del salario real, el salto de la inflación, y eso genera un aumento de costos que hace que las empresas pierdan rentabilidad. Pero esos escenarios ya los vimos en el 2014 con la devaluación del 2014, lo vimos en el 2016 con la salida del cepo de fines del 2015. Lo que genera eso es costos de corto plazo y rebote posterior. Uh-huh. En el año 2018, con la crisis cambiaria que tuvimos, el rebote posterior no vino, porque cuando iba a venir, vinieron las PASO. Entonces hubo otra devaluación que te tiró todo al demonio, ¿se entiende? Sí, sí. Mientras eso no pase, y yo no creo que eso vaya a pasar, no creo que vayamos a ninguna otra crisis en el corto plazo, lo que tenés es un rebote, y el rebote pasa o pasa. El desafío entonces es crecer en 2025, crecer en 2026 y crecer en 2027, y no enfrentar una recesión por lo menos por los próximos 15 años. Y ahí sí que influye no solo el orden macroeconómico que se logra con la política fiscal que está teniendo el gobierno, la política de controlar la cantidad de dinero y demás, sino también con estas otras reformas que son más de fondo, ¿no? Eso sí que tiene que ver más con el mediano y largo plazo. Iván Carrino, gracias por atendernos. Nos reencontramos cuando vos puedas o cuando nosotros Lo necesito, precisemos hablar con vos. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego.